En una mansión elegante del barrio de Polanco, una verdad oscura está a punto de ser descubierta. María, una empleada humilde y madre soltera, jamás imaginó que detrás de las paredes brillantes se ocultaba un infierno. Entre el lujo y el silencio, una anciana indefensa sufre en secreto. Hasta que un día, unas tijeras en el aire cambian el destino de todos. El sonido de un vaso estrellándose contra el suelo rompió el silencio de la tarde como un trueno. María Delgado, con los guantes amarillos aún húmedos de jabón, levantó la cabeza desde la cocina. El eco del cristal retumbó por el pasillo y un grito agudo le heló la sangre. Sin pensarlo, dejó caer el prapo y corrió. Sus zapatos resonaban sobre el mármol pulido, mientras el olor a lavanda del piso, recién fregado, se mezclaba con el aroma del miedo. Al doblar la esquina del comedor, vio la escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. Doña Carmen Robles, una mujer de cabello blanco y rostro noble, estaba de rodillas en las escaleras del jardín, sosteniendo con temblores las puntas de su rebozo, mientras frente a ella, Luciana Ferrer, la esposa de Esteban, la apuntaba con unas tijeras de podar brillantes bajo el sol de la tarde. Luciana tenía los ojos encendidos de rabia, las mejillas tensas, los labios pintados de un rojo feroz que contrastaba con su vestido de lino claro. El viento movía los mechones plateados que ya habían caído sobre el mármol. «Vieja inútil», escupía Luciana con voz cargada de veneno. «¿Crees que con ese pelo blanco sigues siendo la reina de esta casa? Eres un estorbo, doña Carmen, y hoy por fin voy a enseñarte tu lugar». Doña Carmen lloraba en silencio, su cuerpo frágil encorvado, las manos suplicando en el aire. «Por favor, hija, no me lo cortes. Es lo único que me queda de mi Mario. Él siempre decía que mi cabello le recordaba a la luna llena». Pero Luciana no escuchaba. Cerró los dedos sobre el mango de las tijeras y se inclinó como una bestia a punto de atacar. María sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza. No podía quedarse mirando. No podía. Su instinto la empujó a avanzar. «¡Basta!», gritó con voz ronca corriendo hacia ellas. «¡Déjela en paz, señora Luciana!». Su grito resonó por todo el jardín. Luciana se giró de golpe, sorprendida, con las tijeras a medio aire. «¿Y tú quién te crees?», lanzó con desprecio. «¿La salvadora de las viejas inútiles?». María temblaba, pero no retrocedió. «Soy la que limpia esta casa, señora, pero también soy la que no va a permitir que toque un solo cabello más de doña Carmen». Hubo un silencio pesado, roto solo por la respiración agitada de las tres. Luciana entrecerró los ojos. Su voz se volvió un susurro gélido. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Dio un paso hacia adelante, las tijeras aún brillando entre sus dedos. «Yo decido quién se queda y quién se va de esta casa. ¿Entendido? Y tú», levantó el mentón con una sonrisa torcida, «tú estás a punto de perderlo todo». Doña Carmen se aferró a la falda de María, su voz un hilo roto. «No la enfrentes, hijita, por favor, te va a hacer daño». Pero María solo apretó la mandíbula y la protegió con su cuerpo, poniéndose frente a ella. «Si quiere hacerle algo, primero tendrá que pasar por encima de mí». Las palabras salieron con una firmeza que ella misma no reconoció. En su pecho ardía una mezcla de miedo y coraje. El sol caía sobre las baldosas y el brillo del metal cortaba la luz como una amenaza. Por un instante, nada se movió. Luciana respiró hondo, fingiendo calma. «Eres una sirvienta insolente. Voy a asegurarme de que no vuelvas a trabajar ni en esta colonia ni en ninguna otra. ¿Tú sabes quién soy?». María no respondió. Su voz tembló, pero no cedió. «Sé perfectamente quién es. Una mujer capaz de levantar unas tijeras contra una anciana. Eso no se olvida». En ese preciso instante, se escuchó el rugido de un motor. El Mercedes negro de Esteban Robles entraba por la cochera. El ruido del portón eléctrico rompió el hechizo de la tensión. Luciana bajó lentamente las tijeras, intentando recomponer su expresión. María seguía inmóvil, su respiración entrecortada. Doña Carmen lloraba en silencio, sus manos temblorosas recogiendo los mechones de su cabello como si fueran pétalos rotos. Esteban apareció en el jardín con paso firme, traje gris, rostro cansado por el trabajo pero alerta.
Su mirada recorrió la escena. Su madre de rodillas, su esposa con las tijeras en la mano, su empleada enfrentándola. El portafolio cayó de su mano y su voz se volvió un rugido. «Luciana, ¿qué demonios estás haciendo?» El aire se volvió denso. Luciana soltó las tijeras, que chocaron contra el mármol con un sonido seco. «Amor, no es lo que parece. Solo quería ayudar a tu mamá con su cabello. Se puso nerviosa». Pero Esteban ya no escuchaba. Caminó hacia su madre y se arrodilló frente a ella. «Mamá, ¿te lastimó?» Doña Carmen movió la cabeza, las lágrimas cayendo sobre su rebozo. «No físicamente, hijo, pero ya no puedo más». Esteban levantó la mirada hacia María, buscando respuestas. Ella tragó saliva y habló con serenidad. La señora estaba de rodillas. Doña Luciana tenía las tijeras. Iba a cortarle el cabello. Yo solo la detuve. Luciana, de pie, con la respiración contenida, sonrió con frialdad. «No escuches a esta mujer, Esteban. Sabes que tu mamá está confundida últimamente». Pero algo en los ojos de Esteban cambió. En su expresión se mezclaba el dolor y la comprensión. Doña Carmen, con la voz quebrada, murmuró: «No me dejes sola, hijo». María sintió entonces que había cruzado una línea sin retorno. Había desafiado al poder y tal vez perdería su trabajo, pero en su pecho sabía que había hecho lo correcto. El jardín olía a hierba cortada, el viento movía los mechones blancos en el fuelo y el sol empezaba a ocultarse. Nadie habló por un largo momento. Fue Esteban quien rompió el silencio, su voz baja pero firme. «Luciana, entra a la casa. Tenemos que hablar. Y ustedes, por favor, quédense aquí. Nadie más se acerca a mi maná». María respiró hondo. Doña Carmen le apretó la mano con una fuerza que solo tienen las mujeres que han sobrevivido al dolor. En ese instante, entre el miedo y el temblor, María comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio dentro de la mansión pesaba como un manto. Esteban caminaba de un lado a otro en el estudio con el ceño fruncido, la mano en la frente y las tijeras envueltas en una toalla sobre el escritorio. María permanecía de pie junto a la puerta, sin atreverse a moverse, sintiendo cómo el aire del lugar parecía haberse congelado. Afuera, el motor del coche de Luciana aún resonaba a lo lejos después de que ella saliera dando un portazo, fingiendo dignidad, cuando lo único que quedaba en su rostro era rabia contenida. Doña Carmen, con los ojos enrojecidos, estaba sentada en un sillón de terciopelo azul, sosteniendo su rebozo como si fuera un escudo. La luz de la lámpara bañaba la escena con una claridad triste, revelando cada arruga de su rostro y cada mechón faltante de su cabello. Esteban finalmente rompió el silencio con una voz grave, casi ronca. «Necesito entender qué pasó, María. No quiero suposiciones, solo la verdad». María respiró hondo. Sentía el peso de las palabras que iba a decir. La señora Luciana estaba furiosa, señor. Doña Carmen había tirado un vaso y ella la llamó inútil. La obligó a arrodillarse y empezó a cortarle el cabello con esas tijeras. Yo traté de detenerla, grité y fue entonces cuando usted llegó. Esteban cerró los ojos un momento, apretando el puente de la nariz. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Doña Carmen lo miró con ternura, con esa mezcla de amor y resignación que solo las madres saben llevar en la mirada. «Hijo, no la culpes. Yo siempre creí que con paciencia cambiaría, pero el odio crece en silencio y yo ya no tengo fuerzas para callar». Las lágrimas se escaparon y Esteban se arrodilló frente a ella. «Perdóname, mamá. No debí dejarte sola con ella tanto tiempo». María apartó la vista, intentando darles privacidad, pero doña Carmen extendió una mano temblorosa y la tomó. «No te vayas, hijita. Tú fuiste la única que me defendió». María sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que cualquiera haría», pero por dentro sabía que no todos lo habrían hecho. La mayoría se habría quedado callada por miedo, por necesidad, por el salario. Ella misma, por años, había tragado humillaciones en otras casas, soportando insultos y miradas que la hacían sentir invisible. Pero esa tarde algo en su interior se rompió. No iba a permitir que otra mujer, mucho menos una anciana, fuera tratada así. Esteban se puso de pie, decidido. «A partir de hoy esto cambia. Nadie más va a levantarle la voz, mamá. Y tú, María, quiero que me digas si hay algo más que debas saber». María dudó. Miró a doña Carmen, que asintió con un gesto leve. «Hay cosas, señor.
No sé si debería decirlo, pero la señora Luciana la obligaba a comer sola, la hacía esperar en el patio aunque hiciera frío. Le escondía los lentes, le quitaba el teléfono. Esteban apretó los puños. ¿Por qué nadie me dijo nada? María lo miró con una tristeza tranquila. Porque ella fingía muy bien, señor. Cuando usted estaba era todas sonrisas, pero cuando se iba, no terminó la frase. El silencio bastó. Esteban caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban al fondo, indiferentes. Voy a arreglar esto, lo juro. En ese momento un sonido rompió la calma. Un golpe en la puerta principal. María se tensó. Esteban también. Era la voz del guardia. Señor Robles, la señora Luciana ha pedido entrar. Dice que dejó su teléfono y sus documentos. Esteban respiró hondo. Dígale que se los enviaremos mañana, que no vuelva a pisar esta casa hasta nuevo aviso. María vio cómo su rostro cambiaba. La rabia se transformaba en un dolor profundo. Era un hombre dividido entre el amor y la traición. Doña Carmen con voz débil dijo: «No le tengas lástima, hijo. El mal no necesita disculpas, necesita límites». Esteban se acercó y la besó en la frente. «Tienes razón, mamá». Luego miró a María. «Quiero que te quedes cerca de ella. No la dejes sola esta noche». María asintió. «Por supuesto, señor». Mientras lo decía, escuchó el crujir del portón al cerrarse y los tacones de Luciana alejándose por el camino. Pensó que todo había terminado, pero en el fondo presentía que no. Más tarde, mientras acompañaba a doña Carmen a su habitación, vio un reflejo por la ventana, la silueta de una mujer observando desde la acera, con un cigarro encendido que brillaba en la oscuridad. Su corazón se encogió. Luciana estaba ahí, mirando la casa, con una calma inquietante. María corrió las cortinas, fingiendo que no la había visto, y ayudó a doña Carmen a acostarse. «Descanse, doñita, ya pasó». Pero doña Carmen la miró con los ojos húmedos. «No ha pasado, hijita. Esa mujer no se detendrá tan fácil». María le acomodó el rebozo y le acarició el hombro. «Entonces no la dejaremos sola». Cuando salió del cuarto, el pasillo estaba oscuro. En la mesa de la entrada, donde antes estaban las flores frescas que siempre colocaba por la mañana, había un envolto blanco sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro una hoja doblada decía con letras torcidas: «Cállate o tus hijos pagarán el precio». Sintió que el suelo se le movía. Su primer impulso fue correr donde Esteban, pero pensó en doña Carmen dormida y en sus propios hijos, los rostros pequeños que cada noche miraba en las fotos del refrigerador. Guardó la nota en el bolsillo del delantal y se apoyó en la pared, respirando hondo. Afuera el cigarro se apagó y la sombra desapareció. En ese instante comprendió que lo que había empezado en el jardín no era el final del infierno, sino apenas el principio. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso, como si la mansión entera contuviera la respiración. María despertó antes del amanecer, aún con la nota amenazante doblada dentro de su delantal. Mientras el café hervía lentamente en la cocina, el aroma amargo llenó el aire y se mezcló con la ansiedad que le recorría el cuerpo. Había pasado la noche dando vueltas, pensando en sus hijos, en doña Carmen, en Luciana, en la mirada fría de esa mujer a través de la ventana. No podía ignorar la amenaza, pero tampoco podía ceder al miedo. Cuando Esteban bajó las escaleras, con el rostro pálido y ojeroso, la encontró preparando el desayuno con movimientos mecánicos. «¿Cómo pasó la noche, mi madre?», preguntó con voz cansada. María dudó un instante antes de responder. Se durmió tarde, pero descansó. Le escuché rezar un largo rato antes de cerrar los ojos. Esteban asintió, sin apartar la vista de la taza que sostenía. «No puedo quitarme de la cabeza esa imagen. Mi esposa con las tijeras, mi madre de rodillas». María apretó los labios, comprendiendo el peso de su culpa. «A veces, señor, ver la verdad duele más que ignorarla». Él levantó la mirada, sorprendido por su franqueza, pero no replicó. Antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió. Doña Carmen apareció en el umbral del comedor, frágil, con un rebozo azul cubriéndole los hombros y una mirada triste, pero firme. «Buenos días, hijos», dijo con voz suave. María se apresuró a ayudarla a sentarse. Esteban sonrió débilmente, intentando disimular su preocupación.
Mamá, ¿cómo se siente hoy? Ella lo observó un instante, con la serenidad de quien ha vivido demasiados inviernos. Me siento viva, hijo, y eso ya es suficiente. Pero no quiero compasión, quiero respeto. No permitas que mi dolor se quede encerrado entre estas paredes. María bajó la cabeza, comprendiendo el peso de su culpa. A veces, señor, ver la verdad duele más que ignorarla. Él levantó la mirada, sorprendido por su franqueza, pero no replicó. Antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió. Doña Carmen apareció en el umbral del comedor, frágil, con un rebozo azul cubriéndole los hombros y una mirada triste pero firme. «Buenos días, hijos», dijo con voz suave. María se apresuró a ayudarle a sentarse. Esteban sonrió débilmente, intentando disimular su preocupación. «Mamá, ¿cómo se siente hoy?» Ella lo observó un instante, con la serenidad de quien ha vivido demasiados inviernos. «Me siento viva, hijo, y eso ya es suficiente. Pero no quiero compasión, quiero respeto. No permitas que mi dolor se quede encerrado entre estas paredes». María bajó la cabeza, conmovida por su dignidad. «Doñita, si quiere puedo quedarme con usted todo el día, no tengo prisa». La anciana sonrió levemente. «Te agradezco, hijita. Tu presencia me da paz. En esta casa hacía años que no se escuchaba una voz buena». Esteban las observó en silencio, reconociendo la conexión entre ambas. «María, de ahora en adelante tendrás acceso a todas las cámaras de la casa. Voy a instalar grabación continua. No quiero que nadie vuelva a acercarse sin que tú lo sepas». Ella asintió, sorprendida por la confianza. «Haré lo que sea necesario, señor». Sin embargo, dentro de ella una sombra de temor seguía creciendo. Afuera el sol comenzaba a iluminar el jardín, el mismo donde días antes se había desatado el horror. María salió un momento a barrer las hojas secas, tratando de calmarse. Cada rincón parecía guardar ecos del grito de doña Carmen. Cada piedra parecía saber lo que había ocurrido. Fue entonces cuando notó algo extraño. Sobre el muro del fondo, una marca de labial rojo en forma de beso, el mismo tono que usaba Luciana. Se le heló la sangre, miró alrededor, pero no había nadie. Corrió hacia adentro, disimulando su agitación, y decidió no decir nada todavía. Más tarde, mientras doña Carmen dormía una siesta en su habitación, María escuchó el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Esteban que había dejado sobre la mesa. La pantalla se encendió y vio el nombre, Luciana. Dudó, pero el teléfono vibró de nuevo, mostrando una vista previa del texto. «Esteban, sé que estás confundido. Deja que te explique. Ella, esa sirvienta, está manipulando a tu madre». María apartó una mirada, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con rabia. Luciana no solo quería destruir a doña Carmen, ahora también iba por ella. En ese instante, doña Carmen despertó gritando desde su cuarto. «Mario, Mario, no me dejes». María corrió. La encontró sentada en la cama, temblando, empapada de sudor. «Doñita, tranquila, soy yo, María. Está en casa, está segura». La anciana la miró con los ojos llenos de pánico. «Soñé con ella, con Luciana. Me decía que me iba a cortar todo el cabello, que me iba a dejar desnuda de dignidad». María la abrazó con ternura, acariciándole la espalda. «Eso no va a pasar nunca más, se lo prometo». Doña Carmen respiró hondo, recuperando algo de calma. «¿Sabe qué es lo más triste, hijite? Que yo la quise como a una hija. Le abrí mi casa, mi mesa, y ella me devolvió crueldad. No hay peor castigo que ver la maldad en los ojos de alguien a quien cuidaste». María no supo qué responder. Solo la sostenía, con los ojos brillantes, comprendiendo cada palabra. Al caer la tarde, Esteban regresó con expresión grave. «Hablé con mi abogado. Vamos a presentar una denuncia. Tengo fotos, pruebas, y quiero tus testimonios, María. No quiero que esto se repita ni con mi madre ni con nadie». Ella sintió una mezcla de alivio y miedo. «Haré lo que haga falta, señor. Pero esa mujer no creo que se quede quieta». Esteban asintió. «Lo sé, por eso no pienso dejarla acercarse». Esa noche, mientras la casa se iba apagando poco a poco, María se quedó en la cocina preparando té de manzanilla. Miró por la ventana y vio de nuevo una sombra cruzar el portón, tan rápido que apenas pudo distinguirla. El corazón le latía en la garganta. Cuando subió con la taza caliente, doña Carmen ya dormía profundamente.
La cubrió con el rebozo y se quedó un momento a su lado, escuchando su respiración pausada. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. María apretó los puños, recordando las palabras de la anciana. El mal crece en silencio. Y en ese silencio, ella entendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, la mansión Robles se sentía más grande que nunca. Cada rincón guardaba un silencio espeso, como si las paredes mismas estuvieran esperando algo. María no había podido dormir. Había revisado 2 veces las cerraduras, encendido la cámara del pasillo y dejado una luz tenue en la sala por si doña Carmen necesitaba levantarse. Afuera el viento golpeaba las ventanas con insistencia, trayendo el eco distante de los autos que cruzaban la avenida. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, María repasaba en su cabeza cada detalle de los últimos días. Luciana había desaparecido, pero su sombra seguía rondando, invisible y peligrosa. En el bolsillo de su delantal aún llevaba la nota que le había dejado, aquella amenaza escrita con tinta apurada. «Cállate, o tus hijos pagarán el precio». La había leído tantas veces que ya se sabía cada trazo, cada mancha de tinta. De pronto escuchó un ruido en la planta alta, un crujido seco, como si una puerta se abriera. Se levantó de golpe, el corazón acelerado, y tomó el candelabro más cercano. Subió las escaleras despacio, sus pasos resonando sobre la madera. La habitación de doña Carmen estaba entreabierta. Dentro, la luz de la lámpara proyectaba sombras largas en las paredes. María entró despacio y vio a la anciana despierta, sentada en la cama, con los ojos abiertos. «¿No puede dormir, doñita?», susurró. Doña Carmen asintió con lentitud. «No me dejan, hijita. La escucho cada noche, caminando por el pasillo, oliendo a su perfume». María se estremeció. «No es nadie, se lo juro, he revisado toda la casa». Pero doña Carmen negó con la cabeza. «El mal no siempre hace ruido, a veces respira en las paredes». La cubrió con el rebozo y se sentó a su lado. «¿Quiere que le prepare un té?». La anciana sonrió con tristeza. «No, hijita, quiero que me escuches. Luciana me dijo algo el día que llegó por primera vez a esta casa. Me miró a los ojos y me dijo: «Usted pronto será un recuerdo, doña, y yo seré la dueña de todo esto». Yo creí que era una broma, pero cada palabra suya era una promesa. María sintió un escalofrío. Se preguntó cómo alguien podía tener tanta frialdad y al mismo tiempo fingir con tanta dulzura frente al resto. En ese momento escuchó otro ruido, esta vez proveniente del jardín. Un golpe seco, metálico. María se levantó rápido. «Voy a ver, quédese aquí». Bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Al asomarse por la ventana que daba al patio, vio algo que la dejó helada. La reja principal estaba abierta. Corrió hasta la entrada y bajo la luz tenue del farol encontró un sobre en el suelo. Lo tomó con cuidado. Adentro había una fotografía. Era ella, María, entrando a la escuela de sus hijos. En el reverso una frase escrita con tinta apurada: «Cállate, o tus hijos pagarán el precio». La había leído tantas veces que ya se sabía cada trazo, cada mancha de tinta. Esteban apareció en ese momento, con el saco en la mano y el rostro desencajado. «¿Qué pasa?», preguntó. María le mostró la foto, sin poder hablar. Esteban la miró y su expresión se endureció. «Esto ya pasó los límites». Subió el tono de voz, gritando por teléfono a su abogado y luego al jefe de seguridad. «Quiero vigilancia privada esta noche. Nadie entra, nadie sale. ¿Entendido?». Colgó y se volvió hacia María, que aún tenía la foto entre los dedos. «No se preocupe, la voy a proteger. Y a mis hijos también, señor», añadió ella con voz trémula. Él asintió. «A sus hijos también». Doña Carmen apareció en el pasillo apoyada en el barandal. «¿Qué sucede?». Esteban se acercó y le tomó la mano. «Nada, mamá, pero quiero que esta noche duerma en mi habitación, donde pueda verla». La anciana lo miró con ternura y tristeza. «Tarde o temprano, hijo, el miedo nos alcanza a todos, pero que no te robe la compasión. Esa mujer no merece más que lástima». María las escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y angustia.
Esa mujer que había sido humillada aún podía hablar de compasión. Cuando todo se calmó, María volvió a la cocina para limpiar las tazas. El reloj marcaba casi la medianoche. Cada crujido la hacía girar. En un momento, la puerta trasera se movió apenas, empujada por el viento, o por algo más. Corrió y la cerró con fuerza. Afuera, la calle estaba vacía, pero juraría haber visto un coche estacionado a lo lejos, con las luces apagadas. Al volverse detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo la observaba con ojos cansados. Se preguntó cuándo había dejado de tener miedo y cuándo ese miedo se había convertido en Nuria. Escuchó los pasos de Esteban subiendo la escalera y la voz de doña Carmen rezando en voz baja, un rezo que parecía flotar por toda la casa. Dios, protégenos de los que fingen bondad. María se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró hondo. No iba a rendirse. Si Luciana pensaba quebrarla con amenazas, no lo lograría. Tenía que mantenerse firme, no solo por doña Carmen, sino por sus hijos. Tomó la foto una vez más y la rompió en pedazos antes de tirarla al fuego de la chimenea. Las llamas la devoraron lentamente, iluminando el rostro decidido de María. Sabía que la guerra acababa de comenzar, y esta vez no iba a esconderse detrás de nadie. La mañana siguiente comenzó con un aire de tensión que podía cortarse con cuchillo. María apenas había dormido unas horas, pero se levantó antes del amanecer, moviéndose en silencio por la cocina. Preparó café de olla, el aroma dulce del piloncillo y la canela se mezclaba con el zumbido constante de su mente. La mansión se mantenía en penumbra, los pasillos aún oscuros, las cortinas cerradas como si quisieran mantener afuera la amenaza que rondaba. Esteban bajó las escaleras con el teléfono pegado al oído, hablando con voz firme. «Sí, licenciado, quiero presentar la denuncia formal hoy mismo. Tengo pruebas, fotografías y testigos». María lo observó desde el marco de la puerta, con una mezcla de alivio y temor. Sabía que enfrentarse a Luciana significaba abrir una guerra peligrosa. Esteban colgó y la miró. «María, necesito que venga con nosotros. Usted vio todo. Su testimonio es clave». Ella se secó las manos en el delantal, nerviosa. «Haré lo que sea necesario, señor, pero tengo miedo. Esa mujer no se detendrá». Él asintió con gravedad. «Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás». Doña Carmen apareció en el pasillo, con su rebozo azul sobre los hombros, el cabello ralo cuidadosamente peinado. «¿A dónde van?», preguntó con voz suave pero firme. Esteban se acercó y le tomó la mano. «Mamá, vamos al Ministerio Público. Quiero que la verdad salga a la luz». La anciana asintió con un gesto lento. «Ya callé demasiado. Hoy hablaré». El trayecto hasta la delegación fue silencioso. La ciudad bullía afuera con su caos cotidiano, pero dentro del auto reinaba un silencio denso, lleno de recuerdos y culpas. María observaba por la ventana cómo el tráfico se deslizaba, los vendedores ambulantes, los niños con mochilas cruzando la calle. Pensó en sus propios hijos, en cómo cada decisión que tomaba también era por ellos. Cuando llegaron, el edificio del Ministerio Público se alzaba gris y gastado, con el eco de pasos y murmullos en los pasillos. El abogado los esperaba, un hombre robusto, de bigote grueso y mirada calculadora. «Soy el licenciado Ortega», dijo estrechando la mano de Esteban. «Me contaron lo básico, pero necesito escucharlo de ustedes. Todo». Se sentaron alrededor de una mesa metálica. La luz del techo parpadeaba, lanzando destellos intermitentes sobre sus rostros. María sintió que el corazón le latía en las sienes. Esteban comenzó, relatando con precisión el incidente del jardín, las amenazas previas, los mechones de cabello, las tijeras que aún guardaba en una bolsa sellada. Doña Carmen, en voz baja, contó los meses de humillaciones, cómo Luciana la hacía comer sola, cómo le escondía los lentes o la dejaba afuera en el frío. El abogado tomaba notas rápidas, asintiendo de tanto en tanto. Luego llegó el turno de María, tragó saliva y comenzó a hablar. «Yo estaba limpiando la cocina cuando escuché los gritos. Cuando llegué al jardín, la señora Luciana la tenía de rodillas, agarrándolo del hombro. En la otra mano sostenía unas tijeras grandes, de podar. Doña Carmen lloraba, suplicando que no le cortara el cabello. Fue entonces que intervine. La empujé y grité que la dejara en paz.
El abogado levantó la vista. ¿Puede jurar que la intención era agredirla físicamente? María lo miró sin dudar. No era intención, señor, era acto. Ya había mechones en el suelo. Ortega se reclinó en su silla, impresionado por la seguridad en su voz. Esto es grave, señor Robles. No solo por la violencia familiar, también por los correos que me mencionó. Si su esposa accedió sin permiso a información de su empresa, estamos hablando de delitos informáticos. Esteban asintió con el rostro endurecido. Encontré registros de accesos irregulares en mis servidores, fechas que coinciden con los días en que ella decía estar en Polanco. El abogado cerró su libreta. Entonces presentaremos ambas denuncias, pero deben estar preparados. Ella no se quedará quieta. Doña Carmen respiró hondo. No me importa, licenciado. Lo único que quiero es que nadie más viva lo que yo viví. María la miró con respeto. Aquella mujer frágil, que días atrás temblaba ante una amenaza, ahora hablaba con una valentía que conmovía. Cuando terminaron de firmar los documentos, el abogado les explicó el procedimiento. En unos días habrá audiencia. Luciana será notificada. Necesitaremos testigos externos si los tienen. María recordó de pronto a doña Rosa, la vecina que desde la azotea había visto parte de lo ocurrido. Hay alguien que podría declarar, una vecina, vio algo aquel día. El abogado asintió. Excelente. Todo testimonio cuenta. Al salir del edificio, el sol caía a plomo y la calle hervía de ruido. Doña Carmen se detuvo un momento mirando el cielo. Por primera vez en años siento que respiro. Esteban le puso un brazo en los hombros. Ya pasó, mamá. Pero María sabía que no era cierto. Nada había pasado aún. Apenas comenzaba. De regreso en la casa, el ambiente parecía más ligero y más tenso al mismo tiempo. Habían dado el primer paso, pero también habían cruzado una línea peligrosa. Mientras preparaba la comida, María pensó en la fuerza silente que había nacido entre ellos tres. Una familia rota por el miedo y unida por la verdad. Miró por la ventana y vio el jardín, el mismo donde todo había empezado. Ahora tranquilo, las bugambilias moviéndose con el viento. Pero en su pecho algo le decía que esa calma era solo la antesala de la tormenta. Esa tarde, la mansión Robles parecía más vigilada que nunca. 2 guardias nuevos se habían instalado en la entrada principal. Las cámaras recién instaladas parpadeaban con luces rojas. Y aún así, María no lograba sentirse segura. Había pasado el día con una sensación de peso en el pecho. Esa inquietud que se siente cuando algo está a punto de romperse. Esteban había pasado horas en su despacho, hablando por teléfono con abogados y técnicos de seguridad, mientras doña Carmen se mantenía en el jardín, sentada bajo el fresno, respirando despacio, con un rosario entre los dedos. La paz aparente era solo una máscara frágil que podía caer en cualquier momento. María se acercó con una jarra de limonada. «Doñita, ¿le sirvo un poco?», preguntó, intentando sonar tranquila. Doña Carmen levantó la mirada y sonrió débilmente. «Gracias, hijita, pero no tengo sed. Lo único que necesito es que Dios nos cuide». María se sentó junto a ella, observando las sombras del atardecer deslizarse por el suelo. «¿Cree que ella va a volver?», murmuró. Doña Carmen cerró los ojos un instante. «El odio siempre vuelve, María. No se va, solo cambia de forma». En ese momento, un sonido seco cortó el aire, un golpe en la reja principal. Ambas se sobresaltaron. María se levantó rápido, caminó hacia la entrada y vio a uno de los guardias discutiendo con un mensajero que sostenía una caja envuelta en papel dorado. «Es un envío para la señora Robles», decía el joven. «Me dijeron que debía entregarlo personalmente». María lo observó con desconfianza. «La señora no recibe nada sin autorización. Déjela aquí». El muchacho vaciló, pero al final dejó la caja sobre el suelo y se marchó. María esperó a que el guardia la revisara. Al abrirla, encontraron dentro una docena de rosas rojas, perfectas, y una tarjeta con un solo mensaje. «No se puede encerrar a quien ya vive en tu sombra». María sintió un escalofrío. Llamó de inmediato a Esteban. Él llegó al jardín con el rostro endurecido, tomó la tarjeta y la arrugó.
Ella lo envió. Quiere asustarnos. María notó el temblor en su voz. Señor, esto ya no es solo un juego, nos está vigilando. Esteban respiró hondo. No lo dudes, pero no le daremos el gusto de vernos caer. Doña Carmen los observaba desde el sillón, su expresión serena pero resignada. Hijo, déjala en manos de la justicia. No te manches con su odio. Esteban asintió, aunque en su mirada se veía un fuego difícil de contener. Esa noche, mientras la casa se sumía en penumbras, María se quedó terminando la limpieza de la cocina. Afuera llovía fuerte. Las gotas golpeaban el vidrio como dedos impacientes. El sonido constante del agua la tranquilizaba y a la vez la hacía sentir vigilada. Revisó las cámaras en el monitor del pasillo, una por una, el portón, el jardín, la entrada lateral. Todo parecía en orden, hasta que en la cámara del fondo, junto a los árboles, algo se movió. Una silueta, una figura cubierta con un impermeable oscuro, quieta, apenas visible entre la lluvia. María contuvo la respiración. El monitor parpadeó un segundo y cuando la imagen volvió, la figura había desaparecido. Subió corriendo las escaleras y llamó a Esteban. «Hay alguien afuera», dijo entre jadeos. Él bajó con un arma en la mano. Los guardias salieron a revisar el perímetro, pero no encontraron nada, solo huellas de zapatos en el barro. «Está jugando con nosotros», murmuró Esteban. María lo miró a los ojos. «No está jugando, está esperando el momento». Él guardó el arma y se pasó la mano por el rostro. No soporta haber perdido el control. En ese instante, el teléfono fijo sonó, rompiendo la tensión. Esteban contestó. Nadie hablaba del otro lado, solo se escuchaba una respiración lenta, pesada. «Luciana», dijo con voz contenida. Un silencio y luego un susurro. «Te lo advertí. Si no me devuelves lo que es mío, alguien va a pagar el precio». Esteban apretó el teléfono con rabia. «No vuelvas a llamar aquí». Colgó y golpeó la mesa con el puño. María lo observó con un nudo en el estómago. «Señor, tiene que denunciar esa llamada». Él asintió. «Lo haré mañana. Hoy solo quiero asegurarme de que mi madre duerma tranquila». Doña Carmen, desde el piso de arriba, había escuchado todo. Bajó lentamente, su voz débil pero clara. «Esa mujer está enferma, hijo. No la enfrentes con odio, enfréntala con verdad». Esteban la abrazó con ternura. «Ya no la dejaré sola, mamá. Nunca más». María, paradas detrás de ellos, sintió una mezcla de admiración y tristeza. Era testigo de una familia rota, intentando recomponerse entre las ruinas del miedo. Horas después, cuando todos se habían ido a dormir, María se quedó terminando la limpieza de la cocina. Afuera llovía fuerte. Las gotas golpeaban el vidrio como dedos impacientes. El sonido constante del agua la tranquilizaba y a la vez la hacía sentir vigilada. Revisó las cámaras en el monitor del pasillo, una por una. El portón, el jardín, la entrada lateral. Todo parecía en orden, hasta que en la cámara del fondo, junto a los árboles, algo se movió. Una silueta, una figura cubierta con un impermeable oscuro, quieta, apenas visible entre la lluvia. María contuvo la respiración. El monitor parpadeó un segundo y cuando la imagen volvió, la figura había desaparecido. Subió corriendo las escaleras y llamó a Esteban. «Hay alguien afuera», dijo entre jadeos. Él bajó con un arma en la mano. Los guardias salieron a revisar el perímetro, pero no encontraron nada. Solo huellas de zapatos en el barro. «Está jugando con nosotros», murmuró Esteban. María lo miró a los ojos. «No está jugando, está esperando el momento». Él guardó el arma y se pasó la mano por el rostro. No soporta haber perdido el control. En ese instante, el teléfono fijo sonó, rompiendo la tensión. Esteban contestó. Nadie hablaba del otro lado, solo se escuchaba una respiración lenta, pesada. «Luciana», dijo con voz contenida. Un silencio y luego un susurro. «Te lo advertí. Si no me devuelves lo que es mío, alguien va a pagar el precio». Esteban apretó el teléfono con rabia.
«No vuelvas a llamar aquí». Colgó y golpeó la mesa con el puño. María lo observó con un nudo en el estómago. «Señor, tiene que denunciar esa llamada». Él asintió. «Lo haré mañana. Hoy solo quiero asegurarme de que mi madre duerma tranquila». Doña Carmen, desde el piso de arriba, había escuchado todo. Bajó lentamente, su voz débil pero clara. «Esa mujer está enferma, hijo. No la enfrentes con odio, enfréntala con verdad». Esteban la abrazó con ternura. «Ya no la dejaré sola, mamá. Nunca más». María, parada detrás de ellos, sintió una mezcla de admiración y tristeza. Era testigo de una familia rota, intentando recomponerse entre las ruinas del miedo. Horas después, cuando todos se habían ido a dormir, María se quedó revisando las ventanas una por una. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra removida, a peligro latente. Se acercó al jardín y vio el reflejo de algo brillante sobre el muro. Lo tomó con cuidado. Era un broche dorado con la inicial L. Lo apretó en su mano, sintiendo un escalofrío. Afuera, el silencio era absoluto, pero en el fondo del alma María supo que Luciana no se detendría hasta destruirlos. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer que temía perder su trabajo, era la guardiana de una anciana, el escudo de una verdad. Y en ese momento, mirando el broche bajo la luz de la luna, juró que si Luciana regresaba, no la encontraría indefensa. A la mañana siguiente, el cielo de la Ciudad de México amaneció gris, cargado de esa humedad que presagia tormentas. María se despertó antes de que sonara el reloj, con el corazón agitado y el recuerdo del broche dorado brillando en su mente. Había decidido no decirle nada a doña Carmen para no preocuparla, pero Esteban debía saberlo. Mientras el café gorgoteaba en la estufa, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Esteban, con el rostro pálido y el teléfono en la mano. «La policía encontró el coche de Luciana», dijo sin preámbulo. Estaba abandonado cerca de un motel en Cuernavaca. María lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y ella? Esteban negó con la cabeza. «Desaparecida. Nadie sabe dónde está». Doña Carmen, que acababa de bajar las escaleras apoyándose en su bastón, escuchó las últimas palabras y se detuvo en seco. «Hijo, esa mujer no se esconde, se prepara». María la ayudó a sentarse, pero sintió que tenía razón. Había algo en el aire, una tensión invisible que la mantenía alerta. Mientras desayunaban en silencio, el timbre sonó. Era doña Rosa, la vecina del número 42, con su chal color vino y un semblante inquieto. «Perdón que venga tan temprano», dijo, «pero anoche vi algo desde mi azotea. Una mujer parada frente a su casa, con un paraguas negro. No se movía, solo miraba hacia aquí. Cuando la alumbré con mi lámpara, se dio la vuelta y se fue». Esteban apretó la mandíbula. «Gracias, Rosa. No se preocupe, ya estamos tomando precauciones». Ella asintió, pero antes de irse, miró a María con ojos de advertencia. «Esa mujer tiene el alma envenenada. Cuídense». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer sobre ellos como una losa. Esteban se acercó a la ventana y miró el jardín. «Esto no puede seguir así. Voy a pedir protección judicial para ti y para mi madre». María quiso agradecer, pero algo dentro de ella le decía que esa decisión llegaba tarde. Durante las horas siguientes, la casa se llenó de movimiento. Técnicos instalando sensores, un patrullero estacionado afuera, empleados entrando y saliendo. Sin embargo, entre todo ese bullicio, María no podía evitar sentir una mirada sobre su nuca. Cada vez que giraba, no había nadie, solo la sensación persistente de ser observada. Al caer la tarde, el clima cambió. Un viento helado recorrió los pasillos, haciendo crujir las puertas. María estaba terminando de doblar la ropa de cama en el cuarto de servicio, cuando escuchó un sonido sutil, un golpeteo suave en la ventana. Se acercó despacio. En el cristal, alguien había escrito con el dedo, desde afuera, una palabra: mentirosa. Su respiración se cortó. Abrió la cortina pero no vio a nadie, solo la calle vacía y el eco de su propio miedo. Corrió escaleras abajo y encontró a Esteban revisando documentos en el despacho. «Señor, alguien estuvo afuera», escribió en la ventana. Él se levantó de golpe. «¿Qué decía?» «Mentirosa», respondió ella con la voz quebrada. Esteban frunció el ceño. «No puede ser coincidencia». Tomó su abrigo. «Voy a revisar las cámaras». Subieron juntos al cuarto de seguridad. En la pantalla, la grabación mostraba una figura femenina acercándose al ventanal, con un abrigo oscuro y el cabello suelto empapado.
Aunque la imagen era borrosa, no había duda. Era Luciana. María se tapó la boca para contener un grito. «Está aquí». Esteban golpeó la mesa. «No puede ser. La policía la busca en otro estado». María lo miró con miedo. «Ella nunca se fue, señor. Solo estaba esperando». En ese momento, escucharon un ruido abajo, un portazo seco. Bajaron corriendo. La puerta del jardín estaba abierta de par en par, las cortinas moviéndose con el viento. En el suelo, junto al sofá, había un mechón de cabello blanco. Doña Carmen apareció en el umbral de su habitación, pálida como una sombra. «Hijo». Ella entró. María la sostuvo para que no cayera. «Doñita, tranquila, ya no está». Esteban llamó a los guardias, pero no encontraron a nadie. Era como si Luciana se hubiera desvanecido. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Doña Carmen se negó a dormir sola. «No quiero cerrar los ojos, María. Cada vez que lo hago la veo». La empleada le tomó la mano y se sentó junto a la cama. «Yo me quedo aquí, no tenga miedo». Esteban pasó la noche en vela, revisando cámaras, haciendo llamadas. Afuera, el viento se llevó los últimos restos del día. En la madrugada, María sintió que doña Carmen se removía inquieta. La anciana abrió los ojos, mirando hacia el techo. «¿La oyes?», murmuró. María agudizó el oído. Un leve golpeteo venía del tejado. Subió despacio al desván con una linterna. El aire era denso. El polvo se arremolinaba a su paso. De pronto, la linterna iluminó algo, una fotografía de la familia Robles clavada en una viga, con un alfiler oxidado, y sobre ella, un mechón de cabello blanco pegado con cera. María retrocedió horrorizada. La linterna cayó al suelo y se apagó. Bajó corriendo. «Señor, tienen que ver esto». Esteban subió con ella, vio la foto y apretó los dientes. «Está jugando con nuestra mente». «No», dijo María con voz temblorosa. «No está jugando, está marcando territorio». Doña Carmen, desde abajo, gritó su nombre. Corrieron hasta ella. Estaba de pie frente al espejo, con las manos en la cabeza. Me lo cortó todo», sollozaba. María sintió que el alma se rompía al verla. La anciana estaba casi calva, su cabello blanco esparcido por el suelo. Esteban cayó de rodillas. «¡Madre, no!». Ella temblaba, repitiendo entre lágrimas. Entró mientras dormía. María la abrazó con fuerza, las dos llorando. Esteban levantó la vista, su rostro endurecido por el horror. «Esto termina mañana, lo juro». Y en ese juramento, entre el miedo y la furia, se encendió una promesa que cambiaría el destino de todos. El amanecer de aquel día no trajo alivio, sino una tensión muda que se colaba por cada rincón de la casa. María no había cerrado los ojos en toda la noche, y el primer rayo de luz la encontró sentada al borde de la cama de doña Carmen, sosteniéndole la mano con una ternura que nacía del dolor compartido. La anciana dormía a ratos, envuelta en una manta gruesa, con la cabeza cubierta por un pañuelo azul para ocultar lo que quedaba de su cabello. En el suelo, los mechones blancos seguían esparcidos como un testimonio de la crueldad. María se levantó en silencio, recogió cada hebra con cuidado y las guardó en una bolsa, temblando. Cuando Esteban entró en la habitación, sus ojos estaban enrojecidos, el rostro pálido por la ira contenida. «Esto fue dentro de mi casa», murmuró con la voz quebrada. «Mientras dormíamos». María lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «Ella no teme a nada, señor, ni a Dios». Él respiró hondo, apretando los puños. «Hoy mismo irá ante un juez. Ya no quiero advertencias, quiero justicia». En su mirada había un fuego que María nunca le había visto. Horas después, la casa se convirtió en un torbellino. Policías, peritos, fotógrafos. El sonido del obturador de las cámaras retumbaba entre las paredes. Doña Carmen observaba todo desde su silla, con una expresión vacía, como si su alma se hubiera refugiado lejos. María no se separó de ella ni un segundo. Un oficial joven se acercó y preguntó con respeto: «¿Fue esta la habitación donde ocurrió?». María asintió. Entró por la ventana. No rompió el vidrio, solo movió el pestillo. Ella conocía cada rincón. El agente revisó los marcos con guantes blancos. Sabía exactamente cómo hacerlo, dijo en voz baja. Esteban, al fondo, hablaba con el comandante. «No quiero medias medidas, quiero que la encuentren. Si tengo que ofrecer recompensa, lo haré». Cuando el equipo se marchó, la casa quedó en silencio otra vez. María ayudó a doña Carmen a recostarse. La anciana la miró con ojos húmedos. «¿Sabes qué es lo peor, hijita? No que me haya cortado el cabello, sino que me robó la paz.
Ya no sé si voy a despertar viva. María se arrodilló junto a ella. No diga eso, doñita. Usted va a salir de esta, se lo prometo. Pero por dentro sentía un nudo en el pecho, un presentimiento oscuro. Al mediodía, Esteban anunció que debían ir a declarar ante el juez. Hoy empieza el juicio, mamá. Sé que es difícil, pero necesito que diga la verdad. Doña Carmen asintió despacio. Ya no tengo miedo, hijo. Lo que me quede de vos será para que el mundo sepa lo que me hizo. María preparó el bolso con los documentos y una bufanda para cubrir la cabeza de la anciana. Cuando salieron, la calle estaba llena de periodistas. Las cámaras destellaban como cuchillos. ¿Es cierto que la señora fue atacada por su nuera?, gritaban. Esteban los ignoró, protegiendo a su madre con el brazo. María caminaba detrás, sosteniendo la bolsa con las pruebas, los mechones de cabello envueltos con cuidado. En el tribunal, el ambiente era opresivo. El aire olía a sudor y a tinta fresca. Luciana ya estaba ahí, impecable, vestida de blanco, con el cabello brillante y una sonrisa arrogante. María sintió una punzada en el estómago al verla. Era como si la maldad tuviera rostro humano. Esteban la miró fijamente, con una mezcla de rabia y desilusión. Ella, al notarlo, le devolvió la sonrisa. «Amor», dijo en voz alta, «lo justo para que todos escucharan. No creí que llegaras tan lejos». Esteban no respondió, pero el temblor en su mandíbula lo traicionaba. Doña Carmen se sentó junto a María, su rebozo azul contrastando con la frialdad del lugar. El juez pidió silencio y dio inicio a la audiencia. «Señora Carmen, ¿puede contar al tribunal lo ocurrido la noche del ataque?» La anciana respiró hondo. Su voz era débil, pero cada palabra cargaba una dignidad que llenó la sala. Dormía. Sentí que alguien me tocaba la cabeza. Pensé que era mi hijo, pero cuando abrí los ojos, vi su rostro, el de Luciana. Tenía una tijera en la mano. Me dijo que así aprendería a no intrometerme. Luciana rió con desprecio. ¿De verdad vamos a creer en los delirios de una anciana? Está confundida. María se levantó impulsivamente. No está confundida. Yo vi los mechones, vi la sangre en la almohada. El juez la mandó sentar, pero su voz ya había quedado flotando en el aire. El abogado de Esteban presentó las pruebas, las fotos, los informes, la bolsa sellada. Esto, señor juez, fue encontrado en el suelo de la habitación. No son suposiciones, son hechos. Luciana Serena cruzó las piernas y habló con tono helado. Yo no necesito defenderme de mentiras. Esta gente busca dinero, fama. Una sirvienta resentida, una suegra enferma, nada más. El murmullo se expandió en la sala. María sintió que le ardían los ojos, pero se obligó a mantenerse firme. El juez la llamó a declarar. Se levantó, respiró hondo y habló. No tengo estudios, ni dinero, ni poder. Solo tengo mi palabra. Y juro por mis hijos que todo lo que se ha dicho aquí es verdad. El silencio que siguió fue absoluto. El juez asintió con gravedad y cerró la sesión del día. Afuera, la prensa los rodeó de nuevo, pero esta vez nadie habló. Doña Carmen caminaba lentamente, sostenida por María, con la cabeza en alto. «Hoy no ganamos nada», murmuró la anciana, «pero tampoco perdimos la verdad». María la abrazó con fuerza. «La verdad no se pierde, doñita. Se defiende». Y mientras el sol caía detrás de los edificios, Esteban los miró a ambas con una determinación que ya no conocía miedo. Sabía que el juicio recién empezaba, pero también que ya no estaban solas. La segunda audiencia comenzó con el cielo encapotado y una llovizna persistente que empapaba las escalinatas del Palacio de Justicia. María llegó temprano, con su uniforme perfectamente planchado y los guantes amarillos guardados en el bolso como un talismán. Caminaba detrás de doña Carmen y Esteban, sosteniendo una carpeta con los documentos que el abogado les había pedido. El aire olía a humedad y a tensión. Los periodistas esperaban en la entrada, cámaras en mano, lanzando preguntas como cuchillos. ¿Cree que hoy habrá sentencia?
¿La nuera se declarará culpable? ¿Qué siente al ver a su agresora? Esteban ignoró las voces, apretando los dientes, mientras doña Carmen mantenía la cabeza cubierta con su rebozo azul y avanzaba con dignidad, aunque cada paso le dolía. Al entrar al tribunal, la atmósfera era pesada, cargada de murmullos y miradas cruzadas. Luciana ya estaba allí, vestida con un traje beige impecable, el rostro sereno y el cabello recogido en un moño perfecto. Su abogado, un hombre de rostro anguloso y sonrisa falsa, se inclinó hacia ella para susurrarle algo, y María notó cómo Luciana sonreía con autosuficiencia. No parecía una mujer acorralada por la justicia, sino una actriz segura de su papel. Cuando el juez entró, el murmullo se desvaneció. «Continuamos con el caso de la señora Carmen Robles contra Luciana Salgado», anunció con voz firme. Doña Carmen fue la primera en hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra era un latido de verdad. Durante años, la traté como a una hija. Le abrí mi casa, le ofrecí mi mesa. Nunca imaginé que bajo su sonrisa hubiera tanto odio. Me hizo sentir invisible. Me arrebató mi dignidad. Luciana la observaba con una mezcla de desprecio y fingida compasión. Cuando fue su turno de declarar, se levantó con elegancia y se dirigió al juez con voz suave. «Señoría, lamento profundamente el estado de salud mental de mi suegra. Ella me ha confundido con el dolor de la edad. Yo solo intenté cuidarla». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. María no pudo contenerse. «¡Mentira! Usted la maltrató. Yo la vi llorar, la vi sangrar». El juez la mandó callar, pero el impacto ya estaba hecho. Luciana la miró directamente, su mirada fría como un cuchillo. «Qué curioso, una sirvienta que se cree heroína. No te equivoques, María. Tú también tienes precio». María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no bajó la vista. Esteban se levantó y con voz firme dijo: «No volverá a intimidar a nadie más. Las pruebas hablan por sí solas». El abogado de Luciana se burló con una sonrisa sarcástica. «Las pruebas pueden fabricarse, señor Robles. Las emociones, no». En ese momento, el licenciado Ortega se puso de pie y pidió autorización para presentar nueva evidencia. Grabaciones del sistema de cámaras internas que Esteban había instalado semanas atrás. En la pantalla del tribunal se proyectó un video. En él, Luciana aparecía entrando al cuarto de doña Carmen la noche del ataque, con una linterna en una mano y algo brillante en la otra. Aunque la imagen era borrosa, el brillo metálico de las tijeras era inconfundible. Un silencio absoluto llenó la sala. El juez observó con ceño fruncido. «¿Tiene algo que decir, señora Salgado?» Luciana por primera vez pareció perder el control. «Eso no prueba nada. Solo entré a buscar un medicamento». María la interrumpió, incapaz de contenerse. «Y el medicamento era su cabello, o las amenazas que escribió en las ventanas». La tensión se volvió insoportable. Luciana golpeó la mesa. «¡Basta! Todos ustedes se confabularon contra mí, mi esposo, su madre, esta sirvienta. Yo solo quise lo que me correspondía». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala». Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, murmuró con voz temblorosa: «Nadie tiene derecho a destruir a otro por ambición». La voz de la anciana resonó más que el golpe del mazo. Afuera la lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales como si el cielo mismo se rebelara contra la injusticia. El abogado de Esteban cerró la presentación con una frase que quedó suspendida en el aire. «La violencia puede maquillarse, pero la verdad siempre deja cicatrices». Cuando la audiencia terminó, el juez anunció que el veredicto se daría al día siguiente. María ayudó a doña Carmen a levantarse, pero notó que la anciana temblaba. «¿Está bien, doñita?», preguntó. Ella asintió lentamente. «Sí, hija, pero me duele el alma. No por lo que me hizo, sino porque el mal vive tan cerca de los que amamos». Afuera los flashes lo cegaban. Luciana pasó junto a ellos escoltada, con la mirada encendida de rabia. Al pasar al lado de María, susurró apenas: «Esto no acaba aquí». María la observó alejarse, con el corazón palpitando como un tambor.
No, señora, pensó, ya se acabó, porque esta vez no va a ganar el miedo. De regreso a la mansión, Esteban se encerró en su despacho. Doña Carmen se quedó en silencio mirando por la ventana la lluvia caer. María preparó café y al servirle una taza a la anciana, ella le tomó la mano. «Hijita, sin ti no habría podido llegar hasta aquí». María sonrió con humildad. «No diga eso, solo hice lo correcto». La anciana apretó su mano. «Hacer lo correcto siempre tiene un precio, pero vale la pena». Esa noche, mientras todos dormían, María salió al jardín y miró el cielo oscuro. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos y por primera vez en mucho tiempo sintió que respiraba sin miedo. El juicio aún no había terminado, pero la verdad ya había comenzado a brillar y ninguna sombra, por más profunda que fuera, no podría apagarla. El último día del juicio amaneció con un cielo despejado, casi irónico después de tantas tormentas. María se levantó antes que nadie, preparó café en silencio y dejó que el aroma llenara la cocina como una plegaria. En su bolso llevaba los guantes amarillos doblados con cuidado, los mismos que había usado aquella tarde en que detuvo a Luciana, como símbolo de todo lo que había defendido. Doña Carmen, aunque debilitada, insistió en ir al tribunal. «Quiero escuchar con mis propios oídos que la justicia existe, aunque sea por una vez en la vida», dijo con una calma que escondía siglos de dignidad. Esteban las esperaba en la entrada con semblante serio. «Hoy se acaba esto», murmuró, ayudando a su madre a subir al auto. Ninguno habló durante el camino. La ciudad parecía moverse más despacio, como si contuviera el aliento junto a ellos. Al llegar al Palacio de Justicia, el murmullo de los periodistas se sintió como un mar distante. María bajó primero, ayudando a doña Carmen a sostenerse del brazo. El sol caía fuerte y ella sintió que ese calor era un presagio, un fuego que purificaba. Dentro del tribunal, la tensión era tan espesa que se podía cortar con las uñas. Luciana estaba allí, vestida de blanco otra vez, como si quisiera encarnar la inocencia que había destruido. Su rostro se mantenía firme, pero sus ojos delataban el cansancio de quien ya ha perdido la máscara. El juez entró. Su voz resonó solemne. Tras analizar todas las pruebas, los testimonios y las grabaciones, este tribunal ha llegado a una conclusión. María sintió como el corazón le latía en la garganta. Esteban tomó la mano de su madre y ella apretó la de María. Un círculo de resistencia tejido entre tres almas marcadas por el dolor. El juez continuó. Se declara culpable a la señora Luciana Salgado de violencia física y psicológica contra su suegra, Carmen Robles, y de intento de manipulación y coacción de testigos. Un murmullo recorrió la sala como un temblor. Luciana se levantó de golpe. «Esto es una farsa. Ustedes no saben con quién se están metiendo», gritó con furia, sus ojos encendidos como brasas. Los policías se acercaron, pero ella siguió vociferando. «Vieja loca, sirvienta traidora, todos van a pagar». Doña Carmen, en un gesto que nadie esperaba, se puso de pie, sostenida apenas por María. Su voz tembló al principio, pero luego se alzó clara. «Ya pagamos demasiado, Luciana. Tú nos quitaste la paz, pero no pudiste quitarnos la dignidad. Y eso, ni siquiera con tus tijeras podrías cortarlo». La sala entera quedó en silencio. Luciana bajó la mirada, por primera vez sin respuesta. El juez dio un último golpe con el mazo. La acusada queda bajo custodia y se le prohíbe acercarse a las víctimas de por vida. Las palabras retumbaron como campanas de liberación. Esteban cerró los ojos, exhalando el aire que había guardado durante meses. María abrazó a doña Carmen con fuerza, sintiendo que aquel abrazo contenía todos los gritos ahogados, todas las noches en vela, todas las lágrimas que no habían tenido espacio para salir. Afuera los flashes lo cegaron, pero esta vez no dolían. Doña Carmen habló con la prensa, su voz firme a pesar del temblor. «No busco venganza, busco paz. Hoy la encontré». Esa frase recorrió los titulares al día siguiente. De regreso en la mansión, la casa olía a vida nueva. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa. Los pasillos ya no eran un eco del miedo. María preparó caldo de pollo con epazote. El aroma llenó la cocina como un abrazo cálido. Doña Carmen comió poco, pero cada cucharada parecía un acto de reparación. «Sabe ahogar», dijo con una sonrisa leve. Esteban entró con una caja entre las manos.
Es hora de cerrar este capítulo, dijo. Dentro estaban las tijeras, selladas en una bolsa de evidencia, los mechones de cabello y una copia del fallo judicial. María las miró con un estremecimiento. ¿Qué hará con eso, señor? Esteban la observó unos segundos. Nada. Solo quería que estuvieran donde pertenecen, en el pasado. Abrió la chimenea y dejó que las llamas devoraran aquel símbolo del horror. Doña Carmen observó el fuego con los ojos húmedos. El fuego limpia pero no borra, susurró. María asintió. No borra pero nos deja seguir. Esa noche la mansión Robles volvió a tener risas. Esteban sirvió vino, María horneó pan, y doña Carmen, envuelta en su rebozo, pidió escuchar un bolero antiguo. Hace años que no bailo, dijo entre risas. Esteban la tomó de las manos y dio un par de pasos torpes. María los observaba desde la cocina con el corazón lleno. Cuando terminó la canción, doña Carmen se sentó, exhausta pero feliz. «Sabes, hijita», le dijo a María, «me cortaron el cabello pero no las raíces. Y mientras hay amor, las raíces vuelven a crecer». María sonrió, acariciando las manos arrugadas de la anciana. Afuera el viento movía las bugambilías del jardín, el mismo lugar donde comenzó todo ahora transformado en un refugio de paz. Antes de irse a dormir, María se asomó a la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente al drama de una casa donde la justicia por fin había encontrado su voz. Abrió su bolso, miró los guantes amarillos y los sostuvo contra el pecho. «Aquí nadie vuelve a arrodillar a una mujer con miedo», murmuró. Doña Carmen dormía profundamente. Su respiración tranquila llenaba el pasillo. María apagó la luz, dejando solo una lámpara encendida, igual que aquella promesa que habían hecho, que en esa casa el miedo no volvería a mandar.